Buenas tardes, vamos a comenzar este resumen con el capítulo de los péptidos. Empezando, ¿qué son los péptidos? Ya que está formada por una cadena de aminoácidos por enlaces peptídicos. Los péptidos se forman cuando dos o más aminoácidos se enlazan mediante una reacción de condensación liberando una molécula de agua, siguiendo por los enlaces peptídicos. Es el tipo de enlace covalente que une el grupo amino de un amino con el grupo de un carboxilo de otro, liberando una molécula de agua. Este enlace es fundamental para la formación de proteínas y péptidos. También se clasifican de diferentes maneras los péptidos, según su tamaño y su función. Los dímeros son 2 aminoácidos, los tripéptidos son 3 aminoácidos y los oligopéptidos son de 4 a 10 aminoácidos y polipéptidos son de 11 a 10 aminoácidos. Proteínas más de 100 aminoácidos. Aspartame. ¿Qué es el aspartame? Es un endulcorante artificial compuesto por fenilalanina y ácido aspartico, dos aminoácidos que es utilizado como sustituto del azúcar y es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar, aunque se considera seguro para la mayoría de las personas. Las personas con fenileceteurina deben evitarlo ya que no pueden metabolizar bien la fenilalanina. La carnosina es un dipéptido formado por los aminoácidos de la histidina y la beta-alanina que se encuentran principalmente en los músculos y en el cerebro. Actúa como un antioxidante, protegiendo las células del daño por radicales libres y tiene propiedades anti-envejecimiento y anti-glicación. La glutatión es un tripéptido compuesto por los aminoácidos de glutamina, cisteína y glicina. Es uno de los antioxidantes más importantes del cuerpo, protegiendo las células del estrés oxidativo y ayudando a la detoxificación del cuerpo. Además es crucial para el funcionamiento del sistema inmunológico. Y pasando por el séptimo punto, que son los péptidos vasoactivos. Los péptidos vasoactivos son aquellas que afectan a la dilatación o constricción de los vasos sanguíneos. Ejemplos incluyen el óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos favoreciendo la circulación de la endotelina, que provoca la vasoconstricción, y el BIP, que es el péptido intestinal vasoactivo, relaja los músculos lisos y dilata los vasos sanguíneos. Los péptidos inmunosupresores son aquellos que tienen la capacidad de suprimir la respuesta inmune y se utilizan en tratamientos médicos para prevenir el rechazo de trasplantes o tratar enfermedades autoinmunes. Ejemplos incluyen ciclosporina, que es un péptido utilizado para suprimir el sistema inmunológico en trasplantes. Tacrolimus, otro inmunosupresor que inhibe la actividad de las células T. ¿Qué factores de crecimiento tienen a favor? Ya que esos son proteínas o péptidos que estimulan la proliferación celular y la regeneración de tejidos. Ejemplo, incluyen el factor de crecimiento, que estimula la proliferación celular en la piel y otras áreas, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que regula la formación de nuevos vasos sanguíneos, la insulina, que estimula el crecimiento y la regeneración celular. La Insulin-like growth factor. Empezando con el siguiente tema, hablando de las proteínas, explicando desde una visión más detallada, son biomoléculas esenciales para la vida y constituyen más del 50% del peso seco de un organismo. Están formadas por cadenas de aminoácidos con más de 51 tipos y sus pesos moleculares varían formalmente desde los 5.000 hasta más de 50 millones de DA. La totalidad de proteínas presentes en una célula se denomina proteoma y es incluso más grande que el genoma de la célula. Es importante destacar que la proteoma de una célula está en constante cambio, ya que se ajusta a las señales internas y externas, produciendo nuevas proteínas y descomponiendo las que ya no son necesarias. El estudio de las estructuras funcionales de las proteínas se conoce como proteómica. Hablando con la clasificación de las proteínas, las conocemos como monoméricas y oligoméricas. Proteínas monoméricas son aquellas formadas por una sola cadena polipéptica y proteínas oligoméricas están formadas por la asociación de varias cadenas polipépticas que se pueden ser similares o no. O arriba más de 100 ya se considerándolas una proteína. El proceso de polimerización de aminoácidos es una célula llevado a cabo por los ribosomas, en las cuales nos llevan a las siguientes funciones, en las cuales consisten en cómo funciona la proteína.
se conocen como estructurales como el colágeno y la queratina, que constituyen en tejidos estructurales como la piel y el cabello. Las catalíticas, las enzimas, son proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas defensivas. Los anticuerpos y el interferón son proteínas que protegen el cuerpo de patógenos. Concentración y motilidad, proteínas como lactina y miosina que permiten el movimiento y la controlación muscular. También nos ayudan como transporte, proteínas como la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre, comunicación de una membrana, aquaporines y canales iónicos que facilitan el paso de las moléculas a través de membranas celulares. La transferencia de electrones, los citocromos, participan en la cadena de transporte de electrones digestivas. Son aquellas que tienen una enzima proteica involucrada para hacer una mejor digestión. Otro tipo de proteínas son de coagulación sanguínea, que como la fibrina y la trombina juegan un papel clave en la formación de coágulos sanguíneos. Hormonales son insulina, glucagón y otras hormonas que son proteínas que regulan procesos metabólicos. Reservas de almacenamiento, proteínas como la albúmina de huevo que sirven como fuentes de reserva de aminoácidos. Receptoras, las proteínas como las lectinas y las integrinas que participan en el reconocimiento celular. Cromosómicas, las histonas son proteínas que ayudan a empaquetar el ADN en los cromosomas. Tóxicas, algunas proteínas como las toxinas microbianas que son venenosas para el organismo. Clasificación por su forma. Las proteínas se pueden también clasificar según su forma, como las proteínas fibrosas, que tienen una forma alargada y están involucradas principalmente en funciones estructurales. Son insolubles en el agua y resistentes a la degradación. Proteínas globulares tienen una formación compacta casi esférica y son solubles con el agua, y su estructura es más susceptible de degradación y están involucradas de diversas funciones como la catálisis y el transporte. La clasificación por su composición, las conocemos como proteínas simples, que están formadas únicamente por aminoácidos. Proteínas conjugadas, además de aminoácidos, contienen otros componentes como azúcares, lípidos o átomos metálicos denominados grupos prostéticos. Y proteínas derivadas, que son obtenidas a partir de proteínas simples conjugadas mediante procesos enzimáticos o térmicos. Proteínas conjugadas como la glicoproteína, que son un grupo prostético o es un oligosacárido, ejemplo las inmunoglobulinas y los colágenos. Las mucoproteínas contienen un heteropolisacárido como un grupo prostético, ejemplo la proteoglicanos y la fosfoproteína, que son grupos prostéticos de su fosfato, ejemplo la caseína de leche. Flavoproteínas contienen un grupo prostético y un ejemplo como el succinato de deshidrogenasa. Las nucleoproteínas combinan proteínas con ácidos nucleicos como el ADN o el ARN, como en ejemplo los ribosomas y los nucleosomas. Las metaloproteínas son subgrupos prostéticos, es un átomo metálico, ejemplo los superóxidos, dismutasa, el CN y el Cu. Porfirinoproteínas son grupos prostéticos en moléculas porfíricas, como ejemplo la hemoglobina. Las lipoproteínas contienen lípidos como un grupo prostético, ejemplo el HDL, el colesterol bueno. La biliproteína son grupos prostéticos que tienen un pigmento bilínico, ejemplo la fricotritrina en algas. Ahora pasando a la estructura de las proteínas, como se organizan en varios niveles. Por ejemplo, conocemos la estructura primaria, es la secuencia de aminoácidos en la cadena polipéptica, en la cual tiene una secuencia primaria que determina la forma y la función de proteínas. Las estructuras secundarias son configuraciones locales que se forman debido a interacciones entre los átomos en la cadena polipéptica, como los hélices alfa y las láminas beta. Y la estructura tercera es el plegamiento tridimensional de la cadena polipéptica, promovido por interacciones en los grupos R de los aminoácidos. Y la cuaternaria es la interacción de varias cadenas polipépticas para formar una proteína funcional. De este tema vamos a hablar de las enzimas, que son las enzimas catalizadores biológicos esenciales. Pues las enzimas son proteínas complejas que desempeñan un papel fundamental en las reacciones bioquímicas de los seres vivos. Estas moléculas actúan como catalizadores orgánicos, acelerando las reacciones químicas sin ser consumidas en el proceso.
Esto le permite facilitar un sinfín de procesos metabólicos en las células sin perder su capacidad de funcionamiento a lo largo del tiempo. Características generales de las enzimas. Las enzimas son generalmente moléculas coloidales e hidrosolubles, lo que significa que son capaces de disolverse en medios acuosos, como el citosol celular. A pesar de que estas sustancias no se consumen en las reacciones, su presencia es crucial para que las reacciones bioquímicas ocurran a una velocidad mucho mayor. De hecho, las enzimas pueden aumentar la velocidad de una reacción química en un rango impresionante de 10 a 10 veces más rápido de lo que ocurría sin una intervención. Estas moléculas siguen las leyes fundamentales de la termodinámica, lo que implica que no afectan el valor del equilibrio de la reacción, pero sí modifican la energía de activación de las reacciones que catalizan. El sitio activo, el corazón de la acción enzimática, es donde ocurre la magia de las enzimas. Es el sitio activo o sitio catalítico, que es una bolsa especializada dentro de la enzima donde los sustratos se unen de una manera específica y el diseño activo es sumamente preciso y su forma permite que solo moléculas y una estructura complementaria puedan unirse de manera efectiva a él. Este proceso es comparable a una llave en una cerradura de la enzima. Reconoce y une sus sustratos gracias a interacciones estructurales específicas. Una vez que los sustratos del sitio activo se forman los complejos del enzima y del sustrato, lo que permite que una reacción química ocurra a mayor velocidad. Los aminoácidos en el sitio activo, con sus grupos R radicales, facilitan la transformación química de los sustratos. Propiedad específica y enzimática. Las enzimas son altamente eficientes, capaces de catalizar reacciones, incluso cuando están presentes en concentraciones muy bajas en el rango de micromolar. Por ejemplo, una enzima como una ureasa puede catalizar una reacción que normalmente tomaría millones de años sin su presencia, realizándola en segundos. Esta capacidad de acelerar las reacciones químicas es fundamental para la vida. Otra propiedad destacable es la especialidad de acción de las enzimas, que son selectivas y actúan únicamente sobre un tipo de sustrato. Es decir, que cada enzima está diseñada para realizar una reacción particular y esta especificidad se debe a la formación de interacciones débiles entre la enzima y el sustrato, lo que permite una selectividad y evita reacciones no deseadas. Además, las enzimas son regulares, lo que significa que su actividad puede ser modulada según las necesidades de la célula o el organismo. Esto se logra a través de diversos factores como la presencia de moléculas activadoras o inhibidores que alteran la conformación de enzima, porque en su actividad catalítica, nomenclatura y se clasifican las enzimas, ya que pueden clasificarse de diferentes maneras. Una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación enzimática de la IUVMB, que es la International Union of Biochemistry and Molecular Biology, que utiliza un sistema numérico para categorizar a las enzimas según el tipo de reacción que catalizan. Las oxidoreductasas catalizan reacciones de oxidación y reducción, ejemplo, el lactato de deshidrogenasa. Las transferasas, transferencia de grupos de átomos entre moléculas, ejemplo, la creatina y la sinasa. Las hidrolasas rompen enlaces químicos mediante el uso de una molécula de agua, ejemplo, la glucosa 6-fosfatasa. Las liasas rompen enlaces sin el uso de agua, ejemplo, la histidina, descarboxilasa, la isomerasa realizan transformaciones estructurales dentro de una misma molécula, por ejemplo la maltosa y la espimerasa. Ligases unen dos moléculas utilizando la energía proveniente del ATP, ejemplo la glutamina y la sintetasa. Los cofactores enzimáticos, elementos esenciales para la actividad catalítica. Para que una enzima realice su función correctamente, puede requerir la presencia de los cofactores, que son sustancias no proteicas que ayudan a la enzima de su acción catalítica, y existen dos tipos principales. Cofactores orgánicos, también conocidos como coenzimas, son moléculas pequeñas como el NAD o el FAD, que participan en reacciones redox o la transferencia de grupos químicos. Cofactores inorgánicos y son iones metálicos como el CN, el magnesio, que facilitan diversas reacciones enzimáticas. Algunos cofactores están fuertemente unidos a las enzimas, en cuyo caso se les llama grupos prostéticos. Estos no se liberan fácilmente durante la reacción. Los zimógenos, enzimas inactivas. Algunas enzimas son sintetizadas de una forma inactiva, conocida como zimógeno,
o proenzima. Para activarse de los zimógenos requieren una modificación generalmente a un corte proteólico, rompiendo los enlaces peptídicos, que altera su conformación y activa su sitio activo. Este proceso de activación proteolítica es crucial para asegurar que la enzima solo esté activa en el momento adecuado, previniendo daños a la célula. Ejemplos de zimógenos incluyen pepsinógeno, que se activa a una pepsina de presencia de ácido, tripsinógeno, que se activa a una tripsina en el intestino delgado. Los factores que afectan la integridad enzimática y la integridad de las enzimas pueden verse afectadas por varios factores. La temperatura es uno de ellos, que tiene un aumento o incremento de energía cinética de las moléculas, lo que aumenta la frecuencia de colisiones y acelera las reacciones. Sin embargo, si la temperatura sube demasiado, puede naturalizar la enzima, alterando su estructura, perdiendo su función en los humanos, y la enzima puede ser estable entre 45 a 55 grados centígrados. pH. Las enzimas tienen un pH óptimo en el cual su actividad es máxima. Fuera de este rango, la enzima puede desnaturalizarse en el sustrato y puede perder su capacidad de unirse al sitio activo debido a cambios en su carga. La concentración de un sustrato, la frecuencia de las colisiones entre moléculas de sustratos aumenta con su concentración. Sin embargo, al llegar a un punto de saturación, a la velocidad de la reacción y se estabiliza, ya que todas las enzimas están ocupadas. Cuarta, inhibidores y activadores. Las enzimas pueden ser inhibidas por moléculas que disminuyen su actividad o activadas por moléculas que aumentan su función. Los inhibidores pueden ser competitivos y se unen en el sitio activo, o no competitivos y se unen a otro sitio en la enzima. La energía de activación y la acción de las enzimas son reacciones químicas en moléculas de los reactantes que deben superar una barrera de energía conocida como una energía de activación para transformarse en productos, y que las enzimas faciliten este proceso de reducir la cantidad de energía necesaria para alcanzar el estado de transición, lo que permite que las reacciones ocurran mucho más rápidamente. Sin la enzima, la reacción puede tardar millones de años, pero con la enzima el proceso puede ocurrir en fracciones de segundos. En resumen, las enzimas son catalizadores biológicos esenciales que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida. Gracias a su alta especificidad, eficiencia y capacidad para ser reguladas, y las enzimas que permiten que los organismos lleven a cabo una amplia gama de reacciones químicas necesarias para la vida, desde la digestión hasta la síntesis de ADN. Su estudio es crucial para entender los procesos biológicos y también para el desarrollo de tratamientos de médicos, como los utilizados en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. En este apartado hablaremos de los ácidos nucleicos y nucleótidos, cuál es su estructura y cuál es su función, ya que son conocidas como unidades básicas que componen los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Cada nucleótido está formado por tres componentes clave: una base nitrogenada y una base pentosa, que es un tipo de azúcar, y un grupo fosfato. La base nitrogenada son compuestos orgánicos que se dividen en dos grupos, como purinas y guaninas. La adenina y la guanina son purinas, mientras que la citosina y la timina es uracilo. Las pentosas, que es el azúcar que acompaña las bases nitrogenadas, es una pentosa, que puede ser desoxirribosa en el caso del ADN o ribosa en el ARN. La diferencia estructural entre estas dos pentosas es que la ribosa contiene un grupo hidroxilo en el carbono, mientras que la desoxirribosa carece de él. Grupo fosfato. El grupo fosfato está unido a la pentosa, específicamente al carbono 5 de la ribosa o desoxirribosa. Este grupo es esencial en forma de enlaces fosfodiéster entre nucleótidos, creando las largas cadenas de polinucleótidos que constituyen ácidos nucleicos. Cuando un nucleótido pierde su grupo fosfato, se convierte en un nucleósido. Es una forma más simple de la molécula. Los enlaces fosfodiéster y una estructura de ácidos nucleicos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster, que se forman entre el grupo fosfato de un nucleótido y un grupo hidroxilo del carbono 3. El ADN es una molécula bicatenaria, es decir, formada por dos cadenas de nucleótidos entrelazados en una estructura de doble hélice. En una estructura primaria, y el ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos que codifican la información genética. El ARN
Es una molécula de cada sencilla. Su función principal es llevar la información genética del ADN del núcleo celular del citoplasma, donde se utiliza para sintetizar proteínas, a diferencia del ADN, y el ARN contiene ribosa en lugar de desoxirribosa, y la timina ya es reemplazada por el uracilo. Existen varios tipos de ARN, como el ARN mensajero, que facilita la síntesis de proteínas, y el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas. Las propiedades físicas y funciones de los ácidos nucleicos tienen características físicas como esenciales para su función. Las bases nitrogenadas se componen de nucleótidos, son moléculas aromáticas, lo que significa que tienen la capacidad de absorber la luz, especialmente a longitudes de banda de 260. Esta propiedad es útil para detectar y analizar los ácidos nucleicos en el laboratorio mediante espectrofotometría. Las funciones de los nucleótidos no solo forman parte de los ácidos nucleicos, sino que también tienen otras funciones claves en las células. El ATP, ya que es la principal fuente de energía para muchas reacciones celulares, los cofactores enzimáticos, que actúan como cofactores facilitando diversas reacciones metabólicas. Segundos mensajeros de nucleótidos también participan en la señalización celular, por ejemplo del AMP cíclico. Es un segundo mensajero que regula varias funciones celulares, incluyendo la transmisión de señales hormonales. La naturalización y hibridación de los ácidos nucleicos, como las proteínas globulares, son susceptibles a cambios de estructura debido a factores en el pH y la temperatura. La desnaturalización ocurre cuando los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas se rompen, lo que provoca el desarrollamiento de la doble hélice del ADN. La hibridación se refiere a una de dos cadenas de ácidos nucleicos complementarias que se emparejan debido a la complementariedad de sus bases nitrogenadas. El dogma central de la biología molecular es la información contenida del ADN y que se transcribe en el ARN mensajero, lo que eso se traduce en proteínas en citoplasma, que es un proceso que se lleva a cabo en los ribosomas, que es ese flujo de información que es esencial para la síntesis de proteínas y el funcionamiento general para la célula. En resumen, los nucleótidos son componentes fundamentales para la vida, no solo como componente del ADN y el ARN, sino también por su participación y en procesos celulares esenciales como la obtención de energía, la regulación de reacciones metabólicas y la transmisión de información genética.